Bueno, mi nombre es Ernesto Porjolowski, me presento, voy a ser el docente que va a estar a cargo de esta clase, donde vamos a tratar de hablar un poco de lo que es la semiología cardíaca y tratar de ir evaluando paso a paso las diferentes maneras que hay para llevar a cabo el examen físico en lo que es cardiología. Obviamente, como sabemos, lo que es semiología siempre se va a dividir en cuatro aspectos o cuatro maneras de llevar el examen físico adelante. Una es la inspección, otra es la palpación, la auscultación y la percusión. Eh, en lo que es inspección y palpación y percusión, en lo que es cardiología, tal vez no tenga tanto interés, o si bien tiene interés, no es la rama más importante de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico cardiológico va a estar dado más que nada con lo que es la auscultación, que nos va a permitir encontrar un montón de patologías y un montón de situaciones para poder llegar a hacer diagnósticos. Entonces, como les había dicho hace un rato, la inspección sí forma parte del examen físico, si bien no es florida, sí nos puede dar cierta información. En lo que es la inspección en un paciente sano, lo más probable es encontrar lo que se llama el choque de punta. El choque de punta se va a ver más que nada en pacientes flacos o que tengan poca masa corporal o poca contextura muscular y adiposa, ¿sí? En pacientes que son obesos o con una contextura mayor es más difícil encontrarlo. ¿Está bien? El choque de punta lo vamos a ver en condiciones normales entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, ¿sí? Siempre por dentro de la línea hemiclavicular anterior. Es el movimiento normal que genera el corazón sobre la pared costal y uno lo puede ver y percibir al examen físico. Dentro de los latidos, ¿sí? Hay latidos localizados y generalizados. Estos latidos ya van a tener un origen patológico, no van a ser normales. Estos pueden ser los localizados positivos o negativos, ¿sí? Siempre van a estar por arriba del mango esternal, ¿sí? Y por arriba del segundo espacio intercostal, generalmente izquierdo. Y van a estar asociados a patologías aneurismáticas, tanto de aorta, de la arteria aorta, como de la arteria pulmonar, ¿sí? O algún tipo de aneurisma que tenga que ver en la pared del corazón, a nivel de la parte parietal del corazón. Y recuerden que son patológicos, no van a ser latidos fisiológicos. Por otro lado tenemos los latidos generalizados, ¿sí? Que vamos a tener varios tipos. Uno es el diagonal, donde vamos a ver una depresión sistólica por lo general paraesternal superior derecha, con una elevación excesiva de la región paraesternal inferior izquierda, es decir, se me deprime el hemitórax derecho y sube el hemitórax izquierdo. Va a estar asociado todo esto a lo que es el aumento o el agrandamiento del ventrículo izquierdo, ¿sí? Con ventrículos hipertrofiados. Después tenemos el latido diagonal invertido, que es al revés del anterior, ¿sí? Es decir, se nos va a deprimir, ¿sí? La región, digamos, paraesternal superior izquierda y va a subir la región paraesternal derecha. Y pueden estar asociados a aneurismas de aorta ascendente. El latido sagital positivo, que es una elevación sistólica excesiva de la región precordial en sentido postero-anterior. El latido sagital negativo, que es al revés, en vez de una elevación, es una depresión, retracción sistólica en la región precordial. Y el latido transversal, donde hay una retracción sistólica en la región paraesternal inferior izquierda, con propulsión de la región paraesternal inferior derecha. Todos estos latidos generalizados son patológicos, van a estar relacionados con patología cardiovascular. Aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, presencia de algún aneurisma, ¿sí? Lesiones, ¿sí? A nivel de la pared del corazón por lo general. Y dentro de lo que es la palpación, como habíamos dicho hace un rato, seguimos con la palpación del choque de la punta, que hace un rato lo habíamos explicado. Palpación digital del choque de la punta, que es con solo dos dedos. Palpación de frémitos, maniobra de Dressler, pulso hepático y reflujo hepatoyugular. Todo esto lo vamos a ir viendo en las diferentes diapositivas. Lo que es básicamente el choque de punta, habíamos explicado que con el observador ubicado a la derecha, ¿sí? Utilizar la cara palmar de los cuatro últimos dedos en las proximidades de la punta del corazón y tratamos de localizar y encontrar dónde está el latido. La palpación digital del choque de la punta es de la misma manera, solamente apoyando los últimos, o sea, los dos primeros dedos, ¿sí? Con las falanges
y tratamos de ver con la yema de los dedos si encontramos el lugar exacto donde se siente ese latido. Para palpar frémitos, el examinador apoya toda la mano sobre la región precordial y tratamos de encontrar vibraciones, ¿sí?, o estremecimientos, ¿sí?, a nivel torácico. Esto permite determinar trastornos o alteraciones a nivel de las válvulas. Por otro lado, si queremos encontrar el pulso hepático, lo que tenemos que hacer es obviamente ubicarnos sobre el hipocondrio derecho con el dorso de la mano apoyada en esa región y tratar de ver si se encuentra un latido, ¿sí?, a nivel de lo que es el hipocondrio derecho, como les decía, ¿sí?, y esto tendría que ver con algún trastorno, ¿sí?, en el retorno venoso o alguna alteración a nivel cardíaco, y uno lo podría constatar de esta manera. Y por otro lado, el reflujo hepatoyugular, que es comprimir, ¿sí?, a nivel del hipocondrio derecho con una mano, hacer compresión y evaluar y observar las yugulares externas y ver si hay una regurgitación o un aumento de tamaño de las mismas una vez que yo comprimo la región hepática. Esto también estaría relacionado con algún trastorno en lo que es el corazón derecho, ¿sí?, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿sí?, retención de líquido, trastornos en ese tipo en ese lugar a nivel del corazón derecho con insuficiencia cardíaca, lo podemos determinar con reflujo hepatoyugular positivo, ¿sí?, pulso hepático, es decir, todo esto me permite hacer una inferencia de dónde puede estar el problema del paciente. Ahora, lo más rico de la cardiología está más que nada relacionado con la auscultación, ¿sí? La auscultación cardíaca permite determinar ciertas patologías asociadas, ¿sí?, a enfermedad cardíaca. Entonces, lo que el cardiólogo va a llevar adelante en la auscultación es muy importante para poder llevar adelante un diagnóstico certero de lo que puede llegar a tener el paciente. Para llevar a cabo la auscultación cardíaca, existen 5 focos particularmente que el cardiólogo tiene que conocer para saber en qué lugar apoyar el estetoscopio y determinar qué es lo que va a encontrar en esos lugares. Dentro de estos focos tenemos el foco mitral, que va a estar ubicado más o menos para que ustedes se hagan una idea en lo que es la región del choque de punta. El foco tricuspidio, que está en el cuarto espacio paraesternal izquierdo. El foco aórtico, que va a estar en el segundo espacio paraesternal derecho. El foco aórtico accesorio, o DERB, que va a estar en el tercer espacio intercostal izquierdo. Y el foco pulmonar, que va a estar en el segundo espacio intercostal izquierdo. Todos estos focos van a permitir poder determinar la válvula que uno está queriendo escuchar: mitral, tricuspidia, aórtica o pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevaríamos adelante la auscultación? La auscultación se realiza con el paciente llevando adelante una respiración normal. A veces se le pide que haga apneas, que mantenga la respiración, tanto inspiratoria como expiratoria máxima. A veces la auscultación también se lleva adelante con posiciones en semidecúbito lateral izquierdo, ¿sí?, más que nada la posición de Pachón, que después la vamos a ver en imágenes. Con el paciente también inclinado, sentado hacia adelante, que es la posición de Azulay. Y con otras maniobras que también van a completar o facilitar los diagnósticos, ¿sí?, como la maniobra de Valsalva, que es la expiración forzada con glotis cerrada. A veces se utiliza el nitrito de amilo y el masaje del seno carotidio. Todo esto va a permitir que se pongan en más o en menos ciertos ruidos cardíacos que uno puede llegar a encontrar en el momento de hacer el examen físico. En esta imagen uno ve la posición de Pachón, que es en decúbito lateral izquierdo, y la de Azulay, ¿sí?, con el paciente con los brazos elevados y tendiendo a ir hacia adelante.
La auscultación se lleva adelante de manera indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque utilizamos lo que se llama estetoscopio para poder llevarla adelante. Si la auscultación se realizara de manera directa, sería apoyando directamente el pabellón auricular sobre el tórax o sobre la piel del paciente. Esto se podría realizar con alguna pañoleta o con alguna estructura que evite el contacto de la piel del médico con la del paciente. Pero en realidad ahora se utiliza lo que llamamos estetoscopio, que es lo que me va a permitir a mí de manera indirecta poder escuchar los ruidos o sonidos que se generan a nivel cardíaco y de esta manera poder determinar o encontrar lo que uno sospecha o alguna patología que estuviera asociada. Llevamos a cabo la auscultación cardíaca. Siempre tiene que ser metódica. ¿Qué quiere decir metódica? Tenemos que siempre reconocer el primero y el segundo ruido. Primer y segundo ruido. Esto nos va a permitir conocer los espacios sistólicos y los espacios diastólicos. Una vez que conozcamos el primer y el segundo ruido, los ruidos asociados o patológicos van a ir apareciendo de manera más sencilla para que los podamos determinar. Estos serían el tercer o cuarto ruido y algunos ruidos anormales como los clics, chasquidos o frotes. Esto también va a permitir más adelante reconocer algunos soplos y también, si es posible, valorar la frecuencia cardíaca en un minuto de ese paciente. ¿Qué conforman el primero y el segundo ruido? El primer ruido se va a generar por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, ¿sí? Y va a comenzar con la sístole ventricular. El segundo ruido, por lo tanto, es el resultado de las válvulas sigmoideas o semilunares aórtica y pulmonares, y va a comenzar con la diástole. Entonces, el primer ruido va a suceder al pequeño silencio, que es la sístole, y el segundo ruido al gran silencio, que es la diástole. El reconocimiento por la duración de los espacios sistólico y diastólico es posible mientras la frecuencia cardíaca sea inferior a 130 por minuto. El primer ruido es mucho más intenso en el foco mitral, su duración va a ser mayor y su frecuencia más baja que la del segundo. Y el segundo ruido es más intenso en los focos aórticos. Bueno, acá tenemos un repaso de lo que es el ciclo cardíaco con el primero y el segundo ruido. El primero con el cierre de la mitral y tricuspidia y el segundo con el cierre de la válvula, ¿sí?, aórtica, ¿sí?, y pulmonar. Sabemos que, bueno, podemos ver y evaluar cómo se va generando el ciclo de llenado, etcétera, y de acuerdo a eso cómo se van escuchando los diferentes ruidos y en qué situaciones. Entre lo que es el primero y el segundo ruido puede haber alteraciones, ¿sí? Y estas alteraciones es lo que se llama desdoblamiento. ¿Qué sería el desdoblamiento? El desdoblamiento es cuando el primer ruido se escucha por duplicado, ¿sí? Y esto es cuando hay algún trastorno, ¿sí?, en el cierre de una de las dos válvulas. Por ejemplo, el desdoblamiento de R1 no es frecuente, pero puede aparecer cuando hay un bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Y está sobrecargado el ventrículo derecho. Se va a escuchar como una vela de barco. El desdoblamiento del segundo ruido puede ser fisiológico, por ejemplo en una inspiración profunda. La inspiración profunda va a generar un aumento del retorno venoso del ventrículo derecho, ¿sí?, con una prolongación de la sístole y un retraso del cierre de la válvula pulmonar en relación a la válvula aórtica. Cuando el desdoblamiento es fijo y permanece, por más que haya inspiración o no,
Esto es patológico y va a estar asociado a comunicaciones de izquierda a derecha, como una comunicación interauricular o una comunicación interventricular. ¿Sí? En este cuadro podemos ver cuándo están aumentados de intensidad o disminuidos de intensidad todos los ruidos cardíacos, que también forman parte de alteraciones de los ruidos. Por ejemplo, va a ser permanente cuando hay una estenosis mitral, va a ser periódico si hay un bloqueo AV completo o una fibrilación auricular. El segundo ruido estaría aumentado por un componente aórtico cuando hay hipertensión arterial o por un componente pulmonar cuando hay hipertensión pulmonar. ¿Y en qué momento estarían disminuidas su intensidad? Cuando hay alteración valvular o miocárdica, cuando hay mala transmisión del sonido, con un derrame, enfisema, obesidad. Y el segundo ruido por alteración de un componente o aórtico, por estenosis o insuficiencia aórtica grave, pulmonar, por una estenosis pulmonar, por miocarditis, infarto, o por lo mismo que antes, mala transmisión del sonido, pericarditis con derrame, enfisema, obesidad, etc. ¿Qué es el desdoblamiento paradójico del segundo ruido? Es cuando el desdoblamiento se acentúa en expiración y se atenúa y o desaparece en inspiración, o sea, sería al revés de lo que hablábamos hace un rato. Esto está asociado por lo general a causas eléctricas, cuando hay un bloqueo completo de rama izquierda o un Wolff-Parkinson-White, o alteraciones mecánicas, como una estenosis aórtica grave, transposición de grandes vasos, aneurismas ventriculares, etc. En todos los casos, lo que hay es un retraso en la activación o en la duración de la sístole ventricular izquierda. Esto desdobla el segundo ruido cuando debería ser único, es decir, en expiración. En inspiración, el retraso se produce en la sístole del ventrículo derecho y hace que el alcance al aórtico retrasado. Dentro de lo que son los ruidos accesorios, se denominan accesorios al tercer y cuarto ruido, que no deberían ser auscultados en condiciones normales. En realidad el tercer ruido podemos encontrarlo hasta los 30 años y se escucha después del segmento. Es de tonalidad baja y se percibe mejor con el receptor de campana. Está asociado a las vibraciones del músculo ventricular a causa del abrupto llenado. La posición de Pachón lo puede poner en evidencia. Entonces el tercer ruido lo vamos a escuchar en situaciones puntuales en pacientes jóvenes. Mayores de 30 años no es común escucharlo y tiene que ver con la vibración del músculo del ventrículo cuando se llena de manera rápida. El cuarto ruido, siempre que está presente, es patológico.
y va a preceder al primer ruido, que está causado por el llenado rápido ventricular asociado a la sístole auricular. Es decir, el cuarto ruido siempre es patológico y está relacionado con el llenado ventricular producto de la patada auricular. En un paciente que tuviera una fibrilación auricular sin contracción de la aurícula, no estaría presente el cuarto ruido. ¿Sí? ¿Qué es el ritmo de galope? El ritmo de galope es el ruido producto o es la presencia patológica de los cuatro ruidos: R1, R2, R3 y R4. Y se dan situaciones de insuficiencia cardíaca, por arriba de los 90 a 120 latidos por minuto. Es cuando están presentes todos estos ruidos, los normales y los patológicos. Y asemejan el galope de un animal. El tercer ruido patológico va a estar relacionado a patología valvular. Lo vamos a poder encontrar en la insuficiencia mitral, en la insuficiencia aórtica grave, en una comunicación interventricular, en miocardiopatía dilatada, en cardiopatía isquémica hipertensiva. Todo lo que tenga que ver con trastornos valvulares del corazón izquierdo. Como se va a generar en el ventrículo izquierdo, obviamente va a ser más audible en el foco mitral. En caso de que haya insuficiencia tricuspidia o comunicación interauricular, este tercer ruido en ese caso estaría más intenso, lo escucharíamos más intensos en un foco tricuspidio. Un cuarto ruido patológico generalmente va a estar dado más que nada por estenosis aórtica, hipertensión arterial, coartación de aorta, cardiopatía isquémica, hipertensión. ¿Sí? Y este trastorno está relacionado más que nada a una alteración en la distensibilidad de la pared del ventrículo izquierdo. Estamos hablando de un ventrículo izquierdo rígido, fibrosado. ¿Sí? Entonces lo vamos a escuchar más que nada en el foco aórtico. Va a estar más presente en el foco aórtico. Si en el caso de que lo que tengamos sea una estenosis valvular pulmonar grave, hipertensión pulmonar, el cuarto ruido va a estar más que nada generado por un ventrículo derecho rígido. Va a ser más difícil de auscultar y lo vamos a tener que buscar más que nada en la zona derecha o en la zona tricuspidia o foco tricuspidio. Dentro de otros ruidos anormales, los que vamos a encontrar son el chasquido de apertura de las válvulas, tanto mitral como tricuspidia, y los clics sistólicos y los frotes pericárdicos.
Los clics sistólicos tenemos el clic aórtico, recuerda un timbre metálico, va a estar asociado más que nada a estenosis aórtica, hipertensión arterial grave, insuficiencia aórtica grave o el tronco arterioso común, y va a ser mejor percibido en el ápex, y algo importante a tener presente es que no se va a modificar con la respiración. Hay un clic pulmonar, las características van a ser muy similares al aórtico, pero se va a ocultar mejor en el foco pulmonar. Los chasquidos se van a ocultar con la apertura de la válvula mitral. Generalmente están relacionados a estenosis mitral, por lo general reumática, y a la pseudoestenosis mitral. Si hay chasquido de apertura tricuspidio, va a ser más raro que el mitral y va a estar asociado más que nada a estenosis tricuspidia. No son frecuentes de encontrar. Dentro de los sonidos patológicos, obviamente, uno de los más importantes que tenemos que encontrar o diagnosticar si están presentes son los soplos. ¿Qué son los soplos? Los soplos son vibraciones que se van generando, generadas en realidad por el flujo sanguíneo turbulento, asociado a un gran aumento de la velocidad. Es el pasaje de un flujo laminar a un flujo turbulento. Esto genera un sonido característico, que lo vamos a ir escuchando junto a la diapositiva en el otro audio que tenemos presente. ¿Cómo definiríamos un soplo? El soplo se puede definir por holosistólico cuando ocupa toda la sístole, holodiastólico cuando ocupa toda la diástole, proto cuando ocupa solo el inicio, ¿sí?, de la sístole o diástole, meso cuando ocupa el medio o tele cuando ocupa el final. Y cuando son continuos son los soplos sistodiastólicos, ¿sí? Esto es por ubicación, ¿sí?, en el ciclo cardíaco. ¿Cómo caracterizaríamos los soplos? Se tiene que evaluar. Foco de máxima auscultación, ¿sí? ¿En qué lugar lo auscultamos más? ¿En qué localización y en qué espacio? Sistólico, diastólico o ambos. Duración del soplo y relación con el primer y segundo ruido. Intensidad. Tono, si es grave o agudo. Timbre. Propagación. Modificaciones posturales y respiratorias que aumenten o disminuyan ese soplo. Según la clasificación por intensidad, los soplos se van a clasificar en 1 en 6, que es un soplo de existencia dudosa. Un soplo 2 en 6 es un soplo de escasa magnitud pero presente. Un soplo 3 en 6 es un soplo intenso pero que no presenta frémito. Acuérdense que el frémito era cuando yo apoyaba la mano sobre la región precordial del paciente y sentía las vibraciones. Un soplo 4 en 6 es un soplo intenso acompañado por frémito, como les había contado hace un rato. 5 en 6 es el máximo soplo auscultable con el receptor del estetoscopio sobre el tórax. Y un soplo 6 en 6 es el soplo que tiene tanta intensidad que no hace falta que yo apoye mi estetoscopio como para escucharlo. Solo estando cerca del paciente lo podría percibir y escuchar. La maniobra de Rivero-Carvalho lo que va a permitir es que a la inspiración profunda aumente el retorno venoso y ese aumento de retorno venoso ponga más en evidencia valvulopatías de origen derecho. Entonces, en caso de que aumente un soplo con la inspiración profunda, vamos a encontrar situaciones donde hay una estenosis de la arteria pulmonar, una comunicación interauricular, ¿sí?, o una insuficiencia tricuspidia si es un soplo de origen regurgitante. En caso de que los soplos sean diastólicos, vamos a tener dellenado por una estenosis tricuspidia o regurgitantes por una insuficiencia pulmonar. Si la maniobra es negativa, lo que vamos a estar en evidencia son de soplos de origen izquierdo, ¿sí?, que disminuyen con la maniobra de Rivero-Carvalho. Si son sistólicos, vamos a tener eyectivos o regurgitantes. ¿Cuáles van a ser los sistólicos eyectivos? La estenosis aórtica. Y los regurgitantes, la insuficiencia mitral
o alguna comunicación interventricular. En cambio, si los soplos son de origen diastólico y desaparecen con la maniobra de Rivero-Carvalho, estaríamos frente a soplos de llenado, como de una estenosis mitral, o regurgitantes en una insuficiencia aórtica. Dentro de los soplos sistólicos eyectivos tenemos los mesosistólicos que propagan a cuello. Como causas principales tenemos la estenosis valvular aórtica, que es increscendo y decrescendo como un rombo, la estenosis subaórtica dinámica y la estenosis aórtica supravalvular. La estenosis valvular pulmonar va a ser similar al aórtico, pero con mayor intensidad en el foco pulmonar. En el cuadro, que van a ver a continuación, van a evaluar y van a encontrar cómo funciona el soplo y qué tamaño tiene. Fíjense que es como un rombo, ¿sí? Es bien eyectivo, ¿sí? Es en la sístole y se ve como un rombo. Los soplos sistólicos regurgitantes van a ocupar toda la sístole y tienden a ser holosistólicos. Las causas son insuficiencia mitral, que va a propagar más que nada axila y tórax, una comunicación interauricular o una insuficiencia tricuspidia en caso de que este soplo esté en el corazón derecho. ¿Sí? Fíjense el cuadro también, que es similar en la estenosis pulmonar, también es romboidal. Soplos diastólicos regurgitantes por lo general son increscendo decrescendo y tienen que ver más que nada con insuficiencia de la válvula aórtica o de la insuficiencia de la válvula pulmonar.
soplos sistólicos regurgitantes van a ocupar toda la sístole y tienden a ser holos sistólicos. Las causas son insuficiencia mitral, que va a propagar más que nada axila y tórax, una comunicación interauricular o una insuficiencia tricuspidia en caso de que este soplo esté en el corazón derecho. ¿Sí? Fíjense el cuadro también, que es similar en la estenosis pulmonar, también es romboidal. Soplos diastólicos regurgitantes por lo general son increscendo decrescendo y tienen que ver más que nada con insuficiencia de la válvula aórtica o de la insuficiencia de la válvula pulmonar. Los soplos diastólicos de llenado van a ser mesodiastólicos graves, retumbantes, en decrescendo. A menudo están seguidos de un chasquido de apertura. Y esto lo vamos a encontrar cuando hay una estenosis mitral, cuando hay un conducto arterioso persistente, una estenosis tricuspidia, ¿sí? Y acuérdense, la maniobra de Rivero-Carvalho, si es tricuspidia, va a aumentar con la inspiración. En el cuadro van a encontrar el primer ruido, el segundo, el chasquido, ¿sí? Generalmente cuando hay una estenosis mitral, y todo el soplo que es aumentado, decreyendo e increscendo.
Dentro de lo que es la semiología vascular periférica, lo más importante que tenemos que conocer es cómo tomar el pulso radial o, por ejemplo, carotidio. El pulso radial se va a evaluar tomando los dos miembros, juntando los dos brazos y tomando el pulso al mismo tiempo. Más que nada para evaluar que sean comparativamente similares, que el latido esté presente al mismo momento y que no haya diferencia entre un brazo y el otro. Principalmente cuando uno toma el pulso. El estado de la pared arterial, más que nada deslizando los polpujos de los dedos a lo largo y ancho de esta, se va a analizar la dureza, si hay flexuosidades, si hay resaltos de presiones u otras características de la arteria. Frecuencia, obviamente, la cantidad de latidos en minutos que tenemos. ¿Cuán regular es este latido? ¿Cuántas pausas tenemos? Si las pausas son normales o no, si son iguales o son irregulares. Que tiene que ver con la distensión de la pared arterial con cada latido, ¿sí? Si es muy amplio o poco amplio, si es saltón o es parvus, ¿sí? Eso es cuando es un pulso débil. La idea con que se transmite el pulso, ¿sí? El pulso Zeller, que es una velocidad rápida, o por ejemplo el pulso tardus, que es normal o lento. Igualdad entre un latido y otro también lo vamos a evaluar en el pulso, cuando comparamos la amplitud de todas las ondas pulsátiles consecutivas. El pulso es igual cuando la amplitud es siempre la misma y desigual cuando esto no lo es. Que va a estar dada por la presión digital necesaria para poder colapsar la onda de pulso. Va a depender, como dijimos antes también, de la dureza de la pared arterial, de la presión arterial sistólica que tenga el paciente, y puede ser desde muy tenso hasta ser una tensión normal o poco tenso. Recuerden que cuando uno evalúa la presión arterial, en realidad lo que evaluamos es la tensión arterial, es la capacidad de colapsar esa pared y de esa manera poder inferir cómo está el estado vascular del paciente. Por último, la diferencia, que es cuando evaluamos dos extremidades, como habíamos dicho antes, dos arterias radiales, y ver si hay una diferencia en la amplitud, es decir, cuando no llega el pulso de la misma manera o en sincronía en los dos miembros superiores. Entonces, en relación a lo normal, deberíamos decir que el pulso debería ser no diferente. Es decir, que si tiene que llegar a los dos extremos, a los dos miembros superiores o inferiores o las dos extremidades que esté midiendo, al mismo tiempo sin generar diferencias entre uno y otro. Bueno, de esta manera llegamos al final de la clase. La idea es que les haya servido como una manera de repasar lo que es el examen físico cardiovascular, tener presente lo importante que es poder determinar los ruidos cardíacos, los soplos. Fíjense que en cada diapositiva tratamos de ir poniéndoles ruidos cardíacos también para que se vayan familiarizando. Y cualquier pregunta o duda que tengan, no duden en volcarla al foro para que vayamos evacuando todas las inquietudes y todas las sugerencias o situaciones que van surgiendo. Les mando un abrazo y que tengan una buena semana.